Hola, soy Sofía. El hombre con el que me casé, el que juró amarme y respetarme, usó el dinero de mi familia para reservar unas vacaciones de lujo en las Maldivas para él, su amante, y toda la familia de ella, sus padres y sus hermanos. 6 boletos de primera clase, una villa sobre el agua, todo pagado con la herencia que mi padre me adelantó como regalo de bodas. Esa noche, el dolor fue tan agudo que se sintió como si el aire se hubiera solidificado en mis pulmones. ¿Alguna vez te has sentido tan traicionada que el silencio se convierte en tu única arma? Antes de contarte cómo encontré ese correo electrónico que lo cambió todo, y la llamada que hice inmediatamente después, déjame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo me estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un hombre cree que se ha salido con la suya, sin saber que el título de propiedad de su lujosa vida está a nombre de la mujer que acaba de destruir. El conflicto central de nuestra vida juntos siempre estuvo ahí, flotando en el aire perfumado de nuestra casa en Coral Gables. Era una mansión espectacular, un regalo de mis padres cuando nos casamos, con un valor de más de $2,5 millones. Legalmente, estaba a mi nombre, una precaución de mi padre, que es un hombre de negocios muy astuto. Pero para el mundo, y en la mente de Alejandro, era su trofeo. Él conducía un Porsche que no podíamos permitirnos y lucía un Rolex que yo sabía que no había pagado con su sueldo. Vivía una vida de opulencia financiada por la generosidad de mi familia, mientras me hacía sentir como una invitada en mi propia casa. Cada vez que intentaba hablar de finanzas, me acusaba de ser controladora o de no confiar en él, desviando la conversación con un encanto que, ahora lo veo, era puramente superficial y manipulador. Mi carrera como arquitecta se había convertido en un simple pasatiempo a sus ojos. A pesar de que tenía ideas y proyectos para renovar nuestra casa, él siempre las descartaba con una sonrisa condescendiente, para luego contratar a un diseñador de interiores amigo suyo, que replicaba las tendencias de las revistas de lujo sin alma ni personalidad. Me sentía borrada, como si mi identidad se disolviera lentamente en las paredes blancas e impersonales que él había elegido. Mi voz se había vuelto un susurro en medio del eco de sus ambiciones. Él era el centro de nuestro universo, y yo, la silenciosa espectadora que aplaudía su actuación, preguntándome en secreto cuándo había aceptado un papel tan secundario en la historia de mi propia vida. La sensación de ser invisible era constante, un frío que se instalaba en mis huesos incluso bajo el sol de Florida. Recuerdo una vez, hace como un año, que le pregunté por un cargo de casi $10,000 en la tarjeta de crédito conjunta. Era por una consultoría de imagen, según me dijo. Cuando le pedí más detalles, su rostro se transformó. Pasó de la sorpresa a la indignación en segundos. Me acusó de espiarlo, de no apoyarlo en su esfuerzo por construir una marca personal para su trabajo. Me dijo que mi mentalidad era pequeña, que no entendía las inversiones necesarias para moverse en los círculos de poder. Me sentí tan avergonzada y culpable que terminé pidiéndole perdón. Esa noche, mientras él dormía, lo vi sonreír en sueños, y por primera vez sentí un miedo genuino. No era el miedo a perderlo, sino el miedo a la persona con la que compartía mi cama, alguien que podía manipular mis emociones con una facilidad aterradora. Ese incidente fue el comienzo de un cambio sutil en mí. La duda se instaló de forma permanente. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Las llamadas que cortaba abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Las noches en las que llegaba tarde, oliendo a un perfume floral que yo no usaba. Su computadora portátil, que antes dejaba abierta por toda la casa, ahora estaba siempre protegida con contraseña y la cerraba de golpe si me acercaba. Su distancia emocional se convirtió en un abismo. Ya no hablábamos de nuestros sueños ni de nuestros miedos. Nuestras conversaciones se limitaban a la logística del día a día. El hombre del que me había enamorado, o del que creía haberme enamorado, había desaparecido, reemplazado por un extraño calculador y frío cuya vida parecía transcurrir en un plano paralelo al mío. La casa de Coral Gables, con sus techos altos y sus ventanales que daban a un jardín impecable,
Se convirtió en mi prisión dorada. Cada objeto de lujo que Alejandro compraba era un nuevo barrote en mi jaula. El sofá de diseño italiano, la escultura abstracta en el vestíbulo, el sistema de sonido de última generación. Nada de eso me pertenecía emocionalmente. Eran símbolos de su estatus, construidos sobre los cimientos de la fortuna de mi padre. Un día, buscando unos documentos en su estudio, encontré una carpeta con la etiqueta Propiedades e Inversiones. Dentro, entre otros papeles, no estaba el título de nuestra casa. Recordé entonces las palabras de mi padre el día que firmamos. Sofía, este documento es tuyo y solo tuyo. Guárdalo bien. La confianza es buena, pero el control es mejor. Ese recuerdo, que en su momento me pareció cínico, ahora resonaba como una profecía. Hace 2 semanas, Alejandro llegó a casa con una sonrisa radiante, una de esas que reservaba para las grandes noticias que lo beneficiaban solo a él. Me anunció que tenía que hacer un viaje de negocios a Zúrich. Es una oportunidad única, mi amor. Unos inversionistas suizos quieren expandirse en Estados Unidos, y nuestra firma me ha elegido para liderar la presentación, dijo, abrazándome con un entusiasmo que sonaba ensayado. Me dio detalles sobre el hotel, las reuniones, incluso el clima que esperaba. Era una actuación impecable, demasiado perfecta para ser real. Mientras hablaba, mi mente no podía dejar de pensar en la frialdad de sus ojos. No había brillo, no había emoción genuina. Era el discurso de un vendedor, no la confesión emocionada de un esposo a su esposa. La noche antes de su supuesto viaje, la tensión en la casa era palpable. Él preparaba su maleta con una meticulosidad extraña, doblando trajes y camisas con una concentración casi febril. Más tarde, lo encontré en su despacho, inclinado sobre su portátil. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, y vi una expresión de satisfacción que me heló la sangre. Cuando me sintió en el umbral, cerró la tapa del ordenador de un golpe seco, con un movimiento tan brusco que delató su pánico. Solo revisando los últimos detalles de la presentación, musitó, forzando una sonrisa. Pero yo ya había visto suficiente. No era la cara de un hombre preparándose para un viaje de trabajo. Era la cara de un hombre que saborea un secreto, una victoria que no me incluía. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, escuchando su respiración profunda y tranquila a mi lado, y sentí un profundo desprecio. El silencio de la casa era abrumador. Cada crujido del suelo parecía un grito de advertencia. La imagen de su rostro asustado al cerrar el portátil se repetía en mi mente una y otra vez. Sabía que la respuesta a todas mis dudas, a todos mis miedos, estaba dentro de esa máquina. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando estuve segura de que estaba profundamente dormido, me levanté de la cama. Mis pies descalzos no hacían ruido sobre el frío mármol del pasillo. Caminé hacia su despacho, mi corazón latiendo con una fuerza que resonaba en mis oídos. La puerta estaba entreabierta, y la computadora portátil seguía sobre el escritorio, como una caja de Pandora esperando ser abierta. La sensación del mármol helado bajo mis pies fue la primera cosa real que sentí en horas. Cada paso hacia su despacho era deliberado, un acto de rebelión contra la mujer sumisa en la que me había convertido. El aire en la habitación estaba cargado con el zumbido silencioso de la electrónica, una energía que contrastaba con el silencio mortal de la casa. Me detuve frente al escritorio de caoba, una pieza ostentosa que él había insistido en comprar, y miré la computadora portátil cerrada. Era más que un objeto. Era el guardián de sus secretos. La frontera final entre la dolorosa ignorancia y una verdad que sospechaba sería devastadora. Mi mano temblaba ligeramente mientras la levantaba para abrir la tapa, no por miedo a él, sino por miedo a la persona que sería yo después de descubrir lo que había dentro. Era un punto de no retorno, y una parte de mí lo anhelaba desesperadamente. Al levantar la pantalla, la computadora se despertó de su letargo, pidiendo una contraseña. Por un momento, sentí una oleada de frustración. Era una barrera más, un último cerrojo en su vida secreta. Pero entonces, recordé su arrogancia, su ego desmedido.
No usaría algo complejo o sentimental. Usaría algo que representara su ambición, su estatus. Mis dedos se movieron casi por instinto, tecleando el modelo de su preciado Porsche, seguido del año en que lo compró. Porsche 911 GT3. Presioné Enter sin respirar, y la pantalla de inicio apareció, brillante y ordenada. Una pequeña victoria que se sintió amarga. Había entrado, no porque fuera inteligente, sino porque él era dolorosamente predecible. Su ego era tan frágil y transparente como el cristal. Ese fue su primer error, y me dio la primera pizca de poder que había sentido en mucho tiempo. El escritorio de su computadora estaba impecablemente organizado, con carpetas etiquetadas para trabajo, finanzas, grammar, inversiones. Nada fuera de lugar. Mi corazón se hundió un poco. Quizás estaba equivocada. Quizás todo era producto de mi paranoia, como él siempre sugería. Me sentí como una intrusa, una esposa desconfiada que violaba la privacidad de un hombre inocente. Por un instante, estuve a punto de cerrar la computadora y volver a la cama, a mi rol de espectadora silenciosa. Pero entonces, vi el icono del programa de correo. Era la puerta más directa a su mundo interior, a sus comunicaciones, a la verdad. Con un nudo de hielo formándose en mi estómago, hice doble clic. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. Prefería una verdad horrible a una vida de dudas y sospechas. La bandeja de entrada se cargó, revelando una larga lista de correos electrónicos. La mayoría eran de trabajo, informes, actualizaciones de mercado, mensajes de su jefe. Nada que pareciera sospechoso a primera vista. Revisé los mensajes de las últimas semanas, buscando un nombre, una palabra clave, cualquier cosa que pudiera validar mis temores. No había nada. La frustración comenzó a mezclarse con la vergüenza. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si yo era la del problema, la que estaba creando fantasmas donde no lo sabía? La duda es un veneno lento, y él había pasado años administrándome pequeñas dosis diarias. Estaba a punto de rendirme, de aceptar mi supuesta locura, cuando mi mirada se posó en una carpeta en el panel izquierdo, una que no era estándar. Estaba etiquetada simplemente como proyectos personales. Mi pulso se aceleró de nuevo. Proyectos personales. Un nombre tan vago, tan deliberadamente anodino. Era el escondite perfecto. Hice clic en la carpeta, y dentro solo había un puñado de correos. Uno de ellos me llamó la atención de inmediato. El remitente era una agencia de viajes de ultralujo, de esas que solo anuncian en revistas exclusivas. El asunto del correo era simple: confirmación de itinerario y pago final. La fecha era de hacía apenas 3 días. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Esto no era Zúrich. Esto no era un viaje de negocios. Mi mano se movió con una lentitud casi dolorosa para hacer clic y abrir ese mensaje, sabiendo que lo que encontraría dentro iba a destrozar el frágil mundo que había construido a mi alrededor. Era el momento de la verdad, y estaba tan aterrorizada como ansiosa por enfrentarlo. El correo se abrió, y el mundo se detuvo. No era un boleto, eran 6. 6 boletos de primera clase con destino a Malé, en las Maldivas. Las fechas coincidían perfectamente con su supuesto viaje a Zúrich. Y luego, vi los nombres de los pasajeros. El primero era el suyo, Alejandro Vargas. El segundo, Valentina Torres. Mi mente se quedó en blanco por un segundo, procesando el nombre que había temido en silencio durante meses, el nombre de su nueva asociada, de la que hablaba con demasiado entusiasmo, y luego, los otros 4 nombres, todos con el apellido Torres, sus padres, sus hermanos. La pantalla se volvió borrosa por las lágrimas que no sabía que estaba conteniendo. No era solo una aventura, era una integración familiar. Él la estaba presentando a su mundo, un mundo que yo había financiado. La humillación fue un golpe físico. Me dobló sobre el escritorio, luchando por respirar. Pero lo peor estaba al final del correo. El detalle de la reserva. Una villa privada sobre el agua, con chef personal, excursiones de buceo y tratamientos de spa diarios. Y al final,
El costo total, una cifra con tantos ceros que me mareó. Era casi exactamente la cantidad de dinero que mi padre me había transferido hacía unos meses, un adelanto de mi herencia, como nuestro regalo de bodas oficial, para que invirtiéramos en nuestro futuro. Mi futuro. Nuestro futuro. Él había tomado el legado de mi familia, el dinero destinado a construir una vida juntos, y lo había usado para financiar unas vacaciones de ensueño para su amante y toda su familia. El dolor era tan agudo que se sentía como un cuchillo real girando en mis entrañas. Cada detalle de la reserva era una nueva tortura. Había una nota especial en la sección de solicitudes. Paquete de luna de miel para el señor Vargas y la señora Torres. Botella de champán premium a la llegada. Luna de miel. La palabra resonó en el silencio de la habitación. Una burla cruel a nuestros propios votos, a nuestra propia historia. Pensé en todas las veces que le había sugerido que hiciéramos un viaje así, solo los dos, y él siempre tenía una excusa: el trabajo, los gastos, la falta de tiempo. El próximo año, mi amor, te lo prometo, decía con esa sonrisa encantadora que ahora me parecía una máscara grotesca. No era falta de tiempo ni de dinero, era falta de deseo. Su deseo, sus sueños y sus promesas ya no me incluían. Estaban reservados para ella. Me quedé mirando la pantalla, releyendo los nombres, los detalles, el costo, una y otra vez, como si al hacerlo pudiera cambiar la realidad. Pero la verdad estaba ahí, en píxeles blancos y negros, innegable y brutal. La mujer invisible, la esposa trofeo, la arquitecta de pasatiempo, acababa de descubrir la escala real de su irrelevancia. Él no solo me estaba engañando, me estaba borrando. Estaba reemplazando mi vida, mi familia y mi futuro con los de ella, usando mis propios recursos para hacerlo. La traición era tan completa, tan metódicamente planeada, que trascendía la infidelidad. Era un acto de aniquilación personal. Quería que yo no existiera, y estaba construyendo activamente un mundo donde yo, efectivamente, ya no tenía lugar. Y entonces, en medio del dolor más profundo que jamás había sentido, algo cambió. Una ola de frío helado recorrió mi cuerpo, apagando las llamas de la desesperación y dejando en su lugar una claridad cortante. La imagen de mi padre apareció en mi mente, el día que firmamos los papeles de la casa. Recuerdo su voz, firme y seria, mientras me entregaba la carpeta con el título de propiedad. Sofía, este documento es tuyo y solo tuyo. Guárdalo bien. La confianza es buena, pero el control es mejor. En ese momento, sus palabras me parecieron cínicas, un vestigio de su mentalidad de hombre de negocios. Ahora, se sentían como una profecía, como un salvavidas lanzado a través del tiempo. Esta casa, el escenario de su gran actuación, el símbolo de su estatus robado, era mía, legalmente, irrevocablemente mía. Cerré la computadora portátil con un movimiento suave y silencioso. El pánico y el dolor habían desaparecido, reemplazados por una calma gélida, una determinación de acero que no sabía que poseía. Saqué mi teléfono, abrí la cámara y tomé una foto nítida de la pantalla con la confirmación de la reserva. No para confrontarlo, no para llorar ni gritar. Era evidencia. La primera pieza de mi nuevo plan. Caminé de regreso a nuestra habitación, mis pasos ahora firmes y sin vacilación. Me detuve en el umbral y lo miré dormir, ajeno a todo, con una sonrisa leve en sus labios, probablemente soñando con sus vacaciones en el paraíso. Y por primera vez, al mirarlo, no sentí amor, ni tristeza, ni siquiera rabia. No sentí absolutamente nada. Era solo un extraño. Un problema que estaba a punto de resolver. A la mañana siguiente, me desperté antes que él. Me moví por la casa con una ligereza que no sentía, preparando su café exactamente como le gustaba, con una pizca de canela. Le planché la camisa para su viaje, asegurándome de que el cuello estuviera perfecto. Cada gesto era una actuación, una obra de teatro para un público de uno. Cuando finalmente bajó, vestido con un traje caro que probablemente pagué yo, me sonrió y me dio un beso superficial en la mejilla.
Gracias, mi amor. Eres la mejor, dijo, su voz llena de esa falsa calidez que ahora me resultaba repulsiva. Yo le devolví la sonrisa. Una máscara de serenidad que ocultaba el desierto de hielo que se había formado en mi interior. Estaba despidiendo a un fantasma, a un hombre que para mí ya había dejado de existir. La normalidad de la escena era lo más surrealista de todo. Mientras él terminaba de empacar, me encerré en el baño de invitados, el único lugar donde sentía que podía respirar sin que el aire estuviera contaminado por sus mentiras. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi padre. Contestó al segundo tono, su voz siempre calmada y directa. No lloré, no me quejé. Con una voz firme y desprovista de emoción, le conté todo. El correo electrónico, los 6 boletos a las Maldivas, el nombre de Valentina, el uso del dinero de la herencia. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, un silencio que no era de sorpresa, sino de procesamiento. Lo siento mucho, Sofía, dijo finalmente. Y luego, sin perder un segundo, añadió. Escúchame con atención, no hagas nada, no lo confrontes, deja que se vaya de viaje. Ya te he enviado 2 contactos, el mejor abogado de divorcios de Miami y el agente inmobiliario más discreto de Florida. Llámales en cuanto su avión despegue. Colgué el teléfono sintiendo una extraña sensación de alivio. Mi padre no me había tratado como a una niña herida. Me había tratado como a una socia, como a una igual. Su reacción pragmática validó mi propia resolución. La tristeza no tenía cabida en esta ecuación. Esto era ahora una operación estratégica. Volví a la sala justo cuando Alejandro arrastraba su maleta hacia la puerta. Me abrazó, un abrazo vacío que no sentí. Te llamaré cuando aterrice en Zúrich, mi amor. Te extrañaré mucho, susurró cerca de mi oído. Asentí, interpretando mi papel hasta el final. Lo vi subir a su Porsche, el coche arrancando con un rugido que siempre le había parecido un símbolo de poder. Mientras se alejaba por la calle bordeada de palmeras, no sentí una punzada de dolor. Sentí el clic de una cerradura abriéndose. La puerta de mi jaula dorada acababa de abrirse de par en par. 1 hora más tarde, mientras estaba sentada en el silencio de la cocina, mi teléfono vibró sobre la encimera de mármol. Era un mensaje de Alejandro. Esperaba algo como, ya en el aeropuerto. Te quiero. Pero lo que leí me dejó sin aliento, no por amor, sino por la pura y descarada arrogancia que contenía. El mensaje decía, tranquila, mi vida, ya estoy a punto de embarcar. No te preocupes por el dinero. La empresa del viejo ha sido mi banco personal durante años. Ni se dará cuenta. Nuestro futuro está asegurado. Mi corazón se detuvo. El mensaje no era para mí. Por el tono, por el contenido. Era evidente que se lo estaba enviando a Valentina. En su prisa y su emoción, se había equivocado de destinatario. Había cometido un error garrafal que lo cambiaría todo. Leí el mensaje 1, 2, 10 veces. La empresa del viejo ha sido mi banco personal durante años. De repente, todo encajó. El Porsche, el Rolex, las cenas extravagantes, la consultoría de imagen de $10,000. No era solo el dinero de mi herencia. Había estado robándole a mi padre, sistemáticamente, durante años. La traición ya no era solo contra mí, era contra mi familia, contra el hombre que le había dado una oportunidad, que lo había acogido como a un hijo. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado. Era una furia fría, calculadora. Ya no se trataba de un corazón roto, se trataba de justicia. Hice una captura de pantalla del mensaje. La segunda pieza de evidencia crucial en menos de 12 horas. Su ego acababa de entregarme el arma que necesitaba. No esperé ni un minuto más. Hice las 2 llamadas que mi padre me había indicado. Primero, al abogado, un hombre llamado David Sterling, cuya voz transmitía una confianza y una autoridad que me calmaron al instante. Le expliqué la situación, incluyendo el último mensaje de texto. Pude oír cómo su interés se agudizaba. Señorita Sofía, dijo, y me gustó que usara mi apellido de soltera. Esto cambia las cosas significativamente.
Esto ya no es solo un divorcio. Esto podría tener implicaciones criminales. Acordamos reunirnos esa misma tarde. La segunda llamada fue al agente inmobiliario, un hombre especializado en ventas discretas y rápidas de propiedades de lujo. Le expliqué que quería poner la casa en el mercado de inmediato, en una venta privada, fuera de los listados públicos. Tengo el título de propiedad a mi nombre exclusivamente, le aseguré. Su respuesta fue simple: estaré en su casa en 1 hora. La llegada del agente inmobiliario, un hombre elegante y eficiente llamado Marcus, marcó el verdadero comienzo de mi nueva vida. Caminó por la casa, no como un invitado, sino como un tasador. Sus ojos recorrían los techos altos, los suelos de mármol, la cocina de diseño que Alejandro había elegido. Pero yo ya no veía una casa, veía cifras, veía un activo. La ubicación es excelente. La propiedad está en perfectas condiciones. Podemos pedir un precio premium y conseguir una venta rápida si encontramos al comprador adecuado, dijo, mientras tomaba notas en su tableta. Hablamos de estrategia, de precios, de cómo proceder sin alertar a nadie. Por primera vez, en esa casa que se había sentido como una prisión, yo estaba al mando. Estaba tomando decisiones, moviendo las piezas en un tablero que Alejandro ni siquiera sabía que existía. Más tarde, cuando me reuní con David Sterling en su imponente oficina con vistas a la bahía de Biscayne, sentí que el poder seguía cambiando a mi favor. Extendí sobre la mesa una copia del título de propiedad, la foto de la reserva de las Maldivas y la captura de pantalla del mensaje de texto. Él examinó cada documento en silencio, sus cejas arqueándose ligeramente ante el mensaje. Con esto, dijo, señalando la captura de pantalla, podemos solicitar una auditoría forense completa de las finanzas de la empresa de su padre. Si lo que él dice es cierto y ha estado malversando fondos, enfrentará consecuencias mucho más graves que un divorcio desfavorable. Me explicó los pasos a seguir: congelar todas las cuentas conjuntas, emitir una orden de restricción para que no pudiera acceder a la casa a su regreso, y empezar a preparar no solo la demanda de divorcio, sino también una posible denuncia penal. Esa noche, sola en la inmensa casa, el silencio ya no era opresivo, era un lienzo en blanco. Recorrí las habitaciones, mirando los objetos que Alejandro había comprado con tanto orgullo: el sofá italiano, la escultura abstracta, su colección de relojes en el vestidor. Ya no eran símbolos de mi humillación, sino pruebas de sus crímenes, activos que pronto serían liquidados. Cogí una bolsa de basura grande y empecé a meter sus cosas: su ropa, sus zapatos, sus productos de aseo carísimos. No lo hice con rabia, sino con una eficiencia metódica, como si estuviera limpiando un espacio para prepararlo para un nuevo inquilino. Cada objeto que guardaba en la bolsa era un pedazo de mi antigua vida del que me estaba deshaciendo, un lastre que estaba soltando para poder empezar a flotar de nuevo. Cuando terminé de limpiar su lado del vestidor, me detuve frente al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la de la mañana anterior. Sus ojos ya no estaban llenos de una tristeza confusa, sino de una claridad implacable. Había una dureza en su mandíbula que no reconocía, una determinación en su postura que había estado latente durante años. Alejandro pensaba que estaba volando hacia el paraíso, hacia el comienzo de su nueva vida perfecta, financiada por su engaño y sus robos. No tenía ni idea de que, en realidad, estaba volando directamente hacia su propia destrucción. Y yo, la esposa silenciosa y complaciente que había dejado atrás, era la arquitecta de esa destrucción. Él me había borrado de su futuro, y ahora yo me aseguraría de que no tuviera ninguno. Los días que siguieron a su partida se sintieron extrañamente productivos, como si el aire de la casa, antes denso y sofocante, se hubiera vuelto ligero y respirable. Marcus, el agente inmobiliario, fue la encarnación de la eficiencia. En menos de 48 horas, organizó una visita privada para un comprador potencial, un inversor europeo que buscaba una propiedad en Coral Gables para su familia. No hubo carteles de «se vende» en el jardín, ni listados públicos. Todo se manejó con una discreción quirúrgica. Mientras Marcus mostraba la casa,
Yo me senté en el patio trasero, mirando la piscina que rara vez usaba, y me sentí como una espectadora en la demolición controlada de mi propia vida. No había nostalgia, solo una fría sensación de propósito, como si estuviera cerrando un negocio que nunca debió haberse abierto. Al día siguiente, me reuní con los auditores forenses que mi padre había contratado. Eran 2 hombres de aspecto serio, con trajes grises y maletines llenos de lo que imaginaba eran herramientas para desenterrar secretos financieros. Nos sentamos en la oficina de mi abogado, y me explicaron el proceso. Analizarían cada transacción, cada factura, cada movimiento en las cuentas de la empresa de mi padre, a las que Alejandro había tenido acceso. Les entregué la captura de pantalla del mensaje de texto, el arma humeante. Uno de ellos la miró, luego a mí, y asintió lentamente. Esto nos da un punto de partida muy claro, dijo, su voz desprovista de emoción. Si ha habido un patrón de malversación, lo encontraremos. Sentí que estaba poniendo en marcha una maquinaria inmensa e impersonal, una trituradora de mentiras que reduciría el mundo de Alejandro a polvo. La oferta por la casa llegó esa misma tarde. Era sólida, generosa, y pedía un cierre rápido. Marcus me llamó, su voz profesional pero con un toque de excitación. Es una oferta excelente, Sofía, sin contingencias. El comprador quiere cerrar en 2 semanas. No lo dudé ni un segundo. Acepto, le dije. El proceso se puso en marcha a una velocidad vertiginosa. Firmé documentos, autorizaciones, contratos. Cada firma se sentía como un golpe de martillo en los clavos del ataúd de mi matrimonio. Estaba desmantelando, pieza por pieza, el escenario de su gran farsa. La casa de Coral Gables, el trofeo que él exhibía con tanto orgullo, se estaba disolviendo en una serie de transacciones bancarias y documentos legales, todo bajo mi control absoluto. La sensación de poder era embriagadora, no porque fuera vengativa, sino porque era justa. En medio de todo este torbellino, mi teléfono sonó una noche. Era Alejandro, llamando desde un número internacional. Su voz sonaba eufórica, lejana. Mi amor, ¿cómo estás? Perdona que no haya llamado antes. Las negociaciones en Zúrich han sido una locura, pero creo que estamos a punto de cerrar el trato. Escuché el sonido de las olas de fondo y la risa de una mujer. Apenas perceptible, probablemente Valentina. Me obligué a mantener la voz suave, interpretando el papel de la esposa devota. «Qué bien, cariño. Estoy muy orgullosa de ti. No te preocupes por nada aquí. Todo está en orden». Hablamos unos minutos más, una conversación vacía llena de sus mentiras y mi silencio calculado. Cuando colgamos, no sentí nada más que un profundo desprecio. Él estaba en su paraíso de tontos, completamente ajeno a que su mundo entero estaba a punto de implosionar. Comencé a empacar mi propia vida, no la suya. Ignoré sus trajes y sus relojes, dejándolos como reliquias de un museo abandonado. Me concentré en mis libros de arquitectura, mis bocetos, la ropa que realmente me gustaba usar. En el fondo de un armario encontré una caja con fotos de nuestra boda. Las miré por un momento. Nuestras sonrisas jóvenes, la promesa en nuestros ojos. Sentí una punzada de tristeza, no por el hombre que había resultado ser, sino por la joven ingenua que yo había sido, la que había creído en ese cuento de hadas. No rompí las fotos, simplemente cerré la caja y la dejé junto a sus otras pertenencias. Era parte de una historia que había terminado, un capítulo que necesitaba ser cerrado para poder empezar a escribir el siguiente. Era un adiós silencioso a la mujer que solía ser. El día que se cerró la venta de la casa, una suma de dinero que apenas podía comprender apareció en mi cuenta bancaria. Miré los números en la pantalla de mi teléfono, no con la emoción de la riqueza, sino con el peso de la responsabilidad. Este dinero no era un premio, era una herramienta. Mi primera acción fue hacer una transferencia para cubrir el costo total de la auditoría forense. Era una inversión en la verdad. El resto, lo puse en una cuenta segura, un fondo para mi nueva vida. Alejandro creía que la riqueza era para exhibirla, para comprar estatus y admiración. Yo estaba aprendiendo que el verdadero poder del dinero
residía en su capacidad para comprar libertad, para construir un futuro sobre cimientos sólidos y honestos, no sobre la arena movediza de la apariencia. Mi elección de Barcelona no fue al azar. Había pasado un semestre allí durante la universidad y me había enamorado de la ciudad, de su arquitectura vibrante, de su energía creativa. Era un lugar donde podía ser Sofía, la arquitecta, no la señora, de Vargas. Empecé a buscar apartamentos en línea, pequeños estudios luminosos en el barrio de Gracia o el Born, lugares con alma e historia. Hice una lista de estudios de arquitectura a los que admiraba y empecé a pulir mi portafolio. Por primera vez en años, sentía una chispa de pasión por mi profesión, una emoción por crear algo mío, desde cero. No estaba huyendo de mi vida en Miami. Estaba corriendo hacia la vida que siempre había querido, una que había sido eclipsada por la sombra de Alejandro. Una semana antes de la fecha de regreso de Alejandro, recibí una llamada de David Sterling. Sofía, los auditores nos han dado un informe preliminar. Es peor de lo que pensábamos. Su voz era grave. No se trata solo de gastos personales. Hemos encontrado evidencia de una red de facturas falsas, pagos a empresas fantasma que se remontan a más de 3 años. La cantidad es sustancial. Estamos hablando de un fraude a gran escala. El nudo en mi estómago se apretó. La traición era más profunda, más calculada de lo que jamás hubiera imaginado. Él no solo me había estado usando a mí, había estado desangrando sistemáticamente la empresa de mi padre, el hombre que le había dado todo. La justicia ya no era una opción, era una necesidad. El día de mi partida, la casa estaba completamente vacía. El eco de mis pasos sobre el mármol era el único sonido. Dejé una sola caja en el vestíbulo con las pertenencias personales de Alejandro que no había tirado, junto con una carta de mi abogado informándole del divorcio y de que ya no tenía derecho a entrar en la propiedad. Luego, cerré la puerta principal por última vez y no miré atrás. Esa noche, desde una habitación de hotel cerca del aeropuerto, imaginé su llegada. Su Porsche deteniéndose frente a la casa que ya no era suya. Su llave no funcionando en la cerradura. Su confusión convirtiéndose en pánico al ver el interior vacío a través de las ventanas. La caída de un rey en su castillo vacío. Era el comienzo de su final. Ya instalada en un apartamento temporal en Barcelona, con el sol del Mediterráneo entrando por la ventana, recibí el correo electrónico final de mi abogado. El informe de la auditoría estaba completo y era irrefutable. Tenían pruebas documentales de cada transacción fraudulenta, cada dólar robado. Tenemos un caso penal sólido como una roca, escribió David, pero para asegurar una condena rápida y evitar un juicio largo, una confesión sería el golpe de gracia. Si él se pone en contacto contigo, y es probable que lo haga cuando descubra que el dinero se ha ido, tienes que estar preparada. El plan, que había comenzado con una dolorosa revelación en la oscuridad de su despacho, estaba ahora en su fase final. La trampa estaba lista. Solo faltaba que la presa, cegada por su propia arrogancia, entrara directamente en ella. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que el estruendo de mi vida anterior se había desvanecido hasta convertirse en un murmullo lejano, reemplazado por el sonido de las gaviotas sobre el Mediterráneo y el bullicio alegre de las calles de Barcelona. Había encontrado un pequeño apartamento en el barrio de Gracia, un espacio lleno de luz y posibilidades, donde mis bocetos de arquitectura cubrían las paredes en lugar de las frías obras de arte que Alejandro había elegido. La vida era tranquila, productiva. Había empezado a colaborar con un pequeño estudio local, y la pasión por mi trabajo, largamente dormida, había despertado con una fuerza renovada. Pero a pesar de la paz, sabía que faltaba una última pieza para cerrar el rompecabezas. Esperaba la llamada, tal como David me había advertido. Esperaba el momento en que la arrogancia de Alejandro finalmente chocara contra el muro de la realidad que yo había construido. Sucedió una tarde de martes. El sol se filtraba por el balcón, proyectando largas sombras doradas en el suelo de madera. Mi teléfono vibró sobre la mesa de dibujo. En la pantalla, su nombre, Alejandro. Mi corazón dio un vuelco, una reacción visceral, un eco del pasado, pero no era miedo. Era la adrenalina de un corredor en la línea de salida. Respiré hondo.
Conté hasta 3 y acepté la videollamada. La pantalla se dividió en dos. Mi lado mostraba la luz cálida de mi nuevo hogar, con el cielo azul de Barcelona de fondo. Su lado era una imagen de pesadilla. Su rostro, antes bronceado y pulcro, estaba pálido y demacrado. Tenía ojeras oscuras y una barba de varios días. Detrás de él, solo se veía una pared de color beige sucio y la esquina de una cama sin hacer en lo que parecía una habitación de hotel barata y deprimente. El contraste era tan brutal, tan poético, que casi me hizo sonreír. Él no perdió el tiempo en saludos. Su voz, que antes era suave y seductora, ahora era un gruñido áspero y lleno de veneno. «¿Dónde está mi dinero, Sofía?», espetó, su rostro contorsionado por la rabia. «¿Crees que puedes vender mi casa y simplemente desaparecer con todo? Esa casa era tanto mía como tuya. Trabajé duro por esa vida, mientras tú te dedicabas a tus dibujitos. Exijo mi mitad. Me lo debes». La palabra «mí» salió de su boca con una convicción tan delirante que me dejó momentáneamente sin palabras. No había ni una pizca de remordimiento, ni una sombra de culpa en sus ojos. Solo la furia de un rey destronado que todavía creía tener derecho a gobernar un reino que nunca le había pertenecido. Era la misma arrogancia que lo había llevado a su perdición, y ahora me la estaba sirviendo en bandeja de plata. Mantuve mi voz tan calmada como la superficie de un lago en un día sin viento. «Hola, Alejandro. Veo que estás bien», dije, dejando que la ironía flotara en el aire. «Creo que hay una confusión. La casa nunca fue tuya. El título de propiedad estaba, y siempre estuvo, exclusivamente a mi nombre. Fue un regalo de mi padre para mí. Legalmente, no tienes derecho a nada». Cada palabra era precisa. Un pequeño dardo de verdad legal que pinchaba su inflado sentido de derecho. Lo vi apretar la mandíbula. Sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el teléfono. La verdad era un concepto que él había manipulado durante tanto tiempo que ya no podía reconocerla en su forma pura. Para él, la propiedad no se basaba en la ley, sino en la percepción, en la apariencia que había construido con tanto esmero. «No me importa lo que digan tus estúpidos papeles», gritó, su rostro acercándose tanto a la cámara que pude ver el sudor en su frente. «Esa casa era mi pago, ¿entiendes? Mi pago por aguantar a tu familia, por soportar a tu padre mirándome por encima del hombro durante años. La empresa de ese viejo fue mi banco personal, y me cobré cada humillación, cada sonrisa condescendiente, cada centavo que gasté, en el Porsche, en el Rolex, en todo, me lo gané. Y esa casa era la joya de la corona. Fue una confesión en toda regla, vomitada con la furia de un hombre que ha perdido el control, que ya no tiene nada que perder. O eso creía él. No se dio cuenta de que acababa de entregarme la llave de su propia celda. La arrogancia era su talón de Aquiles, y yo había apuntado mi flecha directamente allí. Dejé que sus palabras resonaran en el silencio por un momento, asegurándome de que la grabación las capturara con total claridad. Luego, con la misma serenidad, hice un gesto sutil, como si ajustara algo en mi pantalla. «Gracias por aclarar eso, Alejandro. Realmente lo aprecio», dije suavemente. «Solo para que lo sepas, y para que conste en acta, esta conversación está siendo grabada, desde el momento en que contesté». El cambio en su rostro fue instantáneo y dramático. La rabia se desvaneció, reemplazada por una ola de incredulidad, que rápidamente se transformó en un pánico helado. Sus ojos se abrieron de par en par, y el poco color que le quedaba en la cara desapareció por completo. De repente, parecía un animal atrapado en los faros de un coche, dándose cuenta demasiado tarde del peligro inminente. El silencio que siguió fue más elocuente que todos sus gritos. Podía oír su respiración entrecortada a través del altavoz. Estaba procesando, conectando los puntos, dándose cuenta del error garrafal que acababa de cometer. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, pero no salió ningún sonido. Había pasado de ser el cazador furioso a la presa aterrorizada en el lapso de una sola frase. Había construido su vida sobre un castillo de naipes de engaño y confianza traicionada. Y yo acababa de soplar.
La imagen de su rostro paralizado por el terror, enmarcado por la sordidez de su habitación de hotel, era la definición perfecta de la justicia poética. Su caída no fue un accidente, fue una consecuencia directa de su propio carácter. Verás, Alejandro, continué, mi voz ahora con un filo de acero. Usé una parte del dinero de la venta de la casa, no para irme de compras, sino para contratar al mejor equipo de auditores forenses de Florida. Llevan meses revisando las cuentas de la empresa de mi padre, siguiendo el rastro de tus pagos. Vi un tic nervioso en su ojo. Han encontrado todo. Las facturas falsas, las empresas fantasma, cada dólar que desviaste. Tu confesión de hace un minuto, donde admites haber usado la empresa como tu banco personal, simplemente corrobora meses de evidencia sólida. Es el lazo en el regalo, el informe del auditor, ese documento que había iniciado como una sospecha. Ahora era un arma cargada, y él acababa de apretar el gatillo contra su propia sien. El terror en su rostro se convirtió en pura desesperación. Empezó a balbucear, a negar. No, no puedes. Estás mintiendo. Es un farol, tartamudeó, pero su voz carecía de toda convicción. Sabía que era verdad. Sabía que su juego había terminado. Mi abogado ya ha presentado el informe completo a la oficina del fiscal del distrito. Alejandro, hay un caso penal abierto en tu contra por fraude y malversación de fondos a gran escala. Esta grabación, dije, levantando ligeramente mi teléfono, será enviada a David en cuanto colguemos. Es la prueba final que necesitaban. La confesión directa del acusado. Su mundo, construido sobre el dinero y el estatus robados, se estaba derrumbando en tiempo real, en una pantalla dividida entre su infierno personal y mi paraíso recuperado. Lo dejé con esa imagen, la imagen de su propio rostro descompuesto por el pánico, reflejado en la pantalla de su teléfono. No esperé una respuesta. No necesitaba escuchar más súplicas ni más insultos. Mi parte en esta historia había terminado. Con un movimiento tranquilo y deliberado, mi dedo presionó el botón rojo en la pantalla. La conexión se cortó, su rostro desapareció, y mi apartamento volvió a llenarse con la luz del sol de la tarde. El silencio que quedó no fue tenso ni incómodo. Era un silencio de finalidad, de cierre. Me levanté y caminé hacia el balcón, respirando el aire salado del Mediterráneo. No sentí euforia ni un deseo de venganza satisfecho. Sentí paz, una paz profunda y absoluta. Él pensó que me estaba robando una casa. En realidad, sin saberlo, me había devuelto mi vida. La videollamada había sido el punto final, la firma en el acta de defunción de mi vida anterior. Después de enviar el archivo de video a David, apagué mi teléfono y lo dejé en la mesa. Salí a caminar por las calles de Gracia, perdiéndome en el laberinto de plazas y callejones. Cada paso se sentía más ligero que el anterior. La carga que había llevado durante años, la sensación de ser invisible, la humillación silenciosa, todo se había disuelto en esa llamada. No había ganado una batalla, había reclamado mi soberanía. La justicia, en mi caso, no fue un acto de venganza ruidosa, sino la consecuencia lógica y silenciosa de sus propias acciones. Él había escrito su propio final. Yo simplemente me había asegurado de que tuviera que leerlo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sueños, con la calma de quien finalmente ha llegado a casa. Las semanas que siguieron a esa llamada transcurrieron en una especie de calma productiva. Envié la grabación a David, quien me confirmó que era la pieza final que necesitaban. No hubo más comunicación por parte de Alejandro. Era como si, al cortar la llamada, hubiera cortado el último hilo que lo ataba a una realidad en la que aún tenía poder. Me concentré en mi trabajo, en explorar las calles de Barcelona, en amueblar mi pequeño apartamento no con objetos de lujo, sino con piezas que contaban una historia, que tenían alma. La noticia, cuando llegó, no fue a través de una llamada dramática, sino de un correo electrónico conciso de mi abogado. Sofía, te informo que el señor Vargas fue detenido esta mañana en el aeropuerto de Miami al intentar abandonar el país. Ha sido acusado formalmente de múltiples cargos de fraude y malversación. El proceso judicial ha comenzado. No sentí alegría,
ni sed de venganza satisfecha. Sentí el peso de un capítulo que finalmente se cerraba, el sonido sordo de una puerta de acero cerrándose a mis espaldas. Era el final, real y definitivo. Unas semanas más tarde, David me informó sobre los detalles del acuerdo de divorcio. Con los cargos penales pesando sobre él y la abrumadora evidencia en su contra, Alejandro no tenía ninguna posición para negociar. Renunció a cualquier reclamación sobre nuestros bienes, que en realidad siempre fueron míos, a cambio de que mi testimonio sobre su infidelidad no se utilizara para agravar su situación mediática. Acepté. Mi objetivo nunca fue la humillación pública, sino la justicia silenciosa. Su confesión grabada y el informe del auditor eran más que suficientes. El divorcio se finalizó rápidamente, un trámite burocrático que disolvió legalmente una unión que emocionalmente había muerto hacía mucho tiempo. Firmé los papeles en el consulado español, sintiendo que cada trazo de la pluma era un paso más hacia mi propia tierra firme, lejos del naufragio que él había provocado. En cuanto a Valentina y su familia, desaparecieron tan rápido como habían aparecido en la vida de Alejandro. David me contó, a través de sus investigadores, que en cuanto se supo de su arresto y la congelación de sus cuentas, cortaron todo contacto. Los boletos a las Maldivas, que nunca llegaron a usar, se convirtieron en el símbolo de un sueño efímero construido sobre mentiras. Su lealtad, al parecer, estaba directamente vinculada al saldo de su cuenta bancaria. No me sorprendió. Eran parásitos atraídos por la luz de una riqueza que no era real. Su abandono fue, quizás, el golpe final para Alejandro, la prueba irrefutable de que todo en su vida, incluido el supuesto amor por el que había arriesgado todo, era una farsa. Se quedó solo, rodeado por los escombros de un imperio que nunca había sido suyo. Mi relación con mi padre, Carlos, se transformó por completo. La distancia que la manipulación de Alejandro había creado entre nosotros se desvaneció, reemplazada por un profundo respeto mutuo. Hablábamos por videollamada todas las semanas, no solo de los avances del caso, sino de mis proyectos de arquitectura, de mis planes para el futuro. Un día, me confesó con una voz cargada de emoción: Sofía, siempre supe que eras fuerte, pero la forma en que manejaste esto, con inteligencia y sin dejarte llevar por el odio, me ha demostrado que eres mucho más que mi hija. Eres mi socia. Esas palabras significaron más para mí que cualquier acuerdo financiero. Había recuperado no solo mi independencia, sino también la confianza y la admiración del hombre que me había enseñado el valor de la estrategia y la integridad. Nuestro vínculo, ahora forjado en la adversidad, era más sólido que nunca. Con el tiempo, las noticias sobre Alejandro se fueron espaciando. Su juicio resultó en una condena. Se declaró culpable de varios cargos para reducir su sentencia, pero aún así, enfrentó varios años de prisión y la obligación de restituir hasta el último centavo robado a la empresa de mi padre. El Porsche y el Rolex, junto con otros activos que había comprado con dinero malversado, fueron liquidados. Su nombre, que antes aparecía en las columnas sociales de Miami, ahora solo se mencionaba en las secciones judiciales. Su caída fue tan espectacular como su ascenso había sido fraudulento. Yo nunca busqué activamente noticias sobre él. La información me llegaba a través de mi padre, de forma escueta y factual. Para mí, Alejandro Vargas ya no era una persona, sino un caso cerrado, un archivo guardado en el pasado. Mi vida en Barcelona floreció. El pequeño estudio de arquitectura donde empecé a colaborar me ofreció un puesto a tiempo completo. Me dieron la libertad de diseñar, de proponer ideas, de liderar pequeños proyectos. Mi voz, que había sido silenciada durante tanto tiempo, volvía a tener eco en planos y maquetas. El dinero de la venta de la casa, después de pagar todos los gastos legales y de auditoría, lo invertí. Una parte la usé para crear un fondo de inversión a largo plazo, y otra la destiné a fundar mi propio pequeño estudio de arquitectura, un sueño que había aparcado durante años. No era una mansión en Coral Gables, era algo mucho más valioso. Era mío, construido con mi trabajo, mi visión y mi recién recuperada confianza en mí misma. Un día,
mientras tomaba un café en una terraza de la Plaza del Sol. Vi pasar un Porsche 911 GT3, idéntico al que solía conducir Alejandro. Por un instante, mi respiración se detuvo, pero no sentí dolor, ni rabia. Lo que sentí fue una extraña y profunda indiferencia. El coche, que una vez fue el símbolo del poder y la traición de Alejandro, ahora me parecía simplemente un trozo de metal caro y ruidoso. Me di cuenta de que su poder sobre mí se había extinguido por completo. Ya no podía herirme, ni siquiera a través de los recuerdos. Los símbolos de su estatus robado se habían convertido en objetos vacíos, despojados de todo significado emocional. Sonreí para mis adentros, di un sorbo a mi café y volví a mis bocetos. La verdadera riqueza no estaba en las cosas que poseías, sino en la libertad de ser quien realmente eras. La casa de Coral Gables fue vendida a una familia joven que, según me contó Marcus, llenó el jardín de risas y juguetes. A veces, cuando veía fotos de la zona en Internet, sentía una punzada de algo que no era nostalgia, sino gratitud. Esa casa, mi prisión dorada, había sido también el catalizador de mi liberación. Sus paredes blancas e impersonales habían sido el lienzo en blanco sobre el que pude ver con claridad la falsedad de mi vida. Venderla no fue solo una transacción financiera, fue un exorcismo. Fue la demolición controlada de un escenario para poder construir mi propia casa. Una casa hecha no de mármol y cristal, sino de autenticidad, paz y propósito. Un hogar verdadero, aquí, en Barcelona, a miles de kilómetros de distancia. Hoy, mi vida no es un cuento de hadas con un final feliz. Es algo mucho mejor. Es real. Hay días buenos y días malos. Hay desafíos en el trabajo y momentos de soledad, pero cada decisión es mía. Cada éxito y cada fracaso me pertenecen. Ya no soy una espectadora en la historia de otro. Soy la arquitecta de mi propia existencia. A menudo, por la noche, salgo al balcón de mi apartamento y miro las luces de la ciudad extendiéndose hasta el mar oscuro. En ese silencio, a veces recuerdo la frase que se convirtió en mi mantra silencioso durante todo este proceso. Alejandro pensó que me estaba robando una casa, un futuro, una vida. No se dio cuenta de que, con su traición, lo único que hizo fue obligarme a construir la mía, y por eso, de una manera extraña y retorcida, siempre le estaré agradecida. Me devolvió mi vida. Lo que viví me enseñó la lección más dura y, a la vez, más liberadora de mi vida. A veces, las traiciones más profundas no son un punto final, sino un violento punto de partida. Durante años, permití que mi identidad se disolviera en la sombra de otra persona, aceptando un papel secundario en mi propia historia. Creía que el amor significaba ceder, callar y confiar ciegamente, sin darme cuenta de que me estaba borrando a mí misma en el proceso. La humillación que sentí esa noche, al ver esos boletos de avión, fue el despertador más brutal que pude haber recibido. Me obligó a confrontar una verdad incómoda. El hogar que creía estar construyendo era solo una jaula dorada, y yo misma había ayudado a forjar los barrotes. La frase que se convirtió en mi lema lo resume todo. Él pensó que me estaba robando una casa, pero en realidad, me estaba devolviendo la vida. Aprendí que la verdadera fuerza no siempre grita. A menudo, es un susurro silencioso en la oscuridad, una decisión tomada en la soledad de una noche de insomnio. No se trata de confrontaciones explosivas ni de venganzas dramáticas. Se trata de la calma metódica con la que tomas una foto como evidencia, la firmeza en tu voz cuando haces una llamada pidiendo ayuda, y la determinación silenciosa con la que empacas una caja. La fuerza es la arquitectura de la propia salvación, un plan que se traza en secreto mientras el mundo cree que sigues dormida. Es elegir la estrategia sobre el drama, la justicia sobre la revancha. Es entender que la batalla más importante no se gana en el campo de batalla de una discusión, sino en el silencioso despacho de tu propia mente, donde decides, de una vez por todas, que tu valor no es negociable. También comprendí la gran mentira del estatus y la riqueza material. Alejandro construyó un imperio de apariencias sobre cimientos de fraude y engaño. Su Porsche, su Rolex,
la casa en Coral Gables, eran símbolos vacíos, accesorios de un personaje que interpretaba. Para él, el valor estaba en lo que el mundo veía. Para mí, el valor ahora reside en lo que no se ve. La paz mental, la libertad de ser auténtica, la pasión por mi trabajo. La imagen de su rostro demacrado en una habitación de hotel barata, contrastada con la luz del sol en mi apartamento de Barcelona, no fue una victoria sobre él, sino una lección visual para mí. La verdadera riqueza no es lo que acumulas, sino la libertad que construyes. Es la capacidad de despertarte por la mañana en un lugar que es tuyo, no por un título de propiedad, sino porque resuena con tu alma. Este viaje me enseñó a escuchar esa pequeña voz interior que durante tanto tiempo ignoré, esa intuición que me advertía que algo no estaba bien. Nos enseñan a ser amables, a dar el beneficio de la duda, pero rara vez nos enseñan a confiar en nuestro propio instinto, como si fuera nuestra brújula más precisa. Y también aprendí a escuchar a los verdaderos aliados. La reacción de mi padre no fue de lástima, sino de acción. No me vio como una víctima frágil, sino como una socia estratégica que necesitaba las herramientas adecuadas. Rodearte de personas que creen en tu fuerza, incluso cuando tú dudas de ella, es fundamental. La lección es clara. Confía en tu instinto para identificar el problema y confía en tu círculo íntimo para ayudarte a encontrar la solución. Hay una diferencia fundamental entre justicia y venganza, y entenderla fue clave para mi sanación. La venganza busca que la otra persona sienta el mismo dolor que tú sentiste. Es un ciclo destructivo que te mantiene atada al pasado. La justicia, en cambio, busca restablecer el equilibrio. No se trata de infligir sufrimiento, sino de asegurar que las acciones tengan consecuencias. Mi objetivo nunca fue destruir a Alejandro, sino desmantelar el sistema de mentiras que él había construido. Un sistema que no solo me dañaba a mí, sino también a mi familia. La paz llegó, no cuando supe que estaba sufriendo, sino cuando supe que el orden había sido restaurado, que sus crímenes habían salido a la luz y que el legado de mi familia estaba a salvo. La justicia te libera, la venganza te mantiene prisionera. Si estás pasando por algo similar, si te sientes invisible, subestimada o atrapada en una vida que no parece tuya, quiero que sepas esto. El momento en que te sientes más borrada es, a menudo, el preludio de tu renacimiento. El dolor de la traición tiene una extraña cualidad transformadora. Te despoja de todo lo que creías ser, dejándote con la esencia de quién eres realmente. Y desde ese lugar de vulnerabilidad absoluta, tienes la oportunidad única de reconstruirte desde cero, con materiales más fuertes y un diseño más auténtico. No veas el final de una historia como tu final. Míralo como la demolición necesaria de una estructura defectuosa para poder, finalmente, construir el hogar que siempre mereciste. Uno donde tú seas la arquitecta principal. Esta historia no es solo mía. Es la historia de cualquiera que haya tenido que encontrar su voz después de haber sido silenciado. Me enseñó que nuestro mayor poder no reside en lo que nos quitan, sino en lo que elegimos construir en el espacio que queda. Si mi experiencia ha resonado contigo, si alguna vez has tenido que levantarte de las cenizas de una vida que se derrumbó, me encantaría leer tu historia de fortaleza en los comentarios. Créeme, tu voz importa. Y antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay muchas más historias de resiliencia y justicia que merecen ser contadas, y la tuya podría ser una de ellas. Gracias por haberme escuchado.